Bienvenidos un día más al podcast oficial de Bilbaínicos. Hoy queremos hablar de algo que pasa en casi todos los partidos del fútbol, por no decir directamente en todos, pero de lo que a veces pues se habla entre poco y nada, no se da la importancia que se requiere. Cuando hay polémica, siempre se señala a alguien, y casi siempre es al mismo. En este episodio vamos a poner el foco en los árbitros y en todo lo que tienen que soportar dentro y fuera del campo. Insultos, gritos, gestos maleducados o protestas constantes, entre otros, lo hemos normalizado tanto que ha llegado al punto de que parece formar parte de un propio partido de fútbol. Da igual si es primera división o un partido de chavales de 12 años, el trato al árbitro siempre suele ser el mismo. Así es, y eso es grave, porque el mensaje que se transmite es que faltar el respeto está permitido si no te gusta una decisión. Al final hay que entender que el trabajo de un árbitro es tomar decisiones en poco tiempo, en el menor tiempo posible, bajo su criterio y con toda la presión de tener a todo el mundo mirándote. Y aún así, se les exige que no se equivoquen nunca, cuando el error forma parte del fútbol y de todas las personas. Todos nos equivocamos. Exactamente, cuando falla un jugador es parte del juego, pero cuando falla un árbitro se convierte en el villano del partido. Esta presión, por culpa de estas actitudes, no se quedan solamente en el terreno de juego. Hay árbitros que se llevan esos insultos a casa. Ansiedad, miedo a pitar ciertos partidos, abandono del arbitraje, sobre todo en categorías inferiores. Y además que luego nos preguntamos por qué faltan árbitros o por qué cada vez son más jóvenes los que lo dejan. En este espacio no solo hablamos refiriéndonos a las actitudes por parte de los aficionados, ni mucho menos. Aquí hay mucha más gente metida en este problema. Los jugadores y entrenadores tienen mucha responsabilidad, son referentes, sobre todo para los más pequeños. Así es que, si desde el banquillo se protesta todo, desde la grada se multiplica. Por eso hoy queríamos escuchar a alguien que vive este tipo de situaciones tan complicadas para alguien desde primera mano. Alguien que se pone cada fin de semana frente a decisiones difíciles y a mucha presión. Os dejamos con la entrevista que le pudimos realizar en primera mano a Gorka Intriago, árbitro de Segunda Federación, una división muy consolidada en el fútbol español. Como comentábamos en episodios anteriores, íbamos a traer distintos enfoques a los episodios. En el día de hoy contamos con la entrevista, como ha dicho mi compañero Unai, de un árbitro el cual también ha tenido que soportar este tipo de actitudes que no le han hecho ningún bien ni a él ni siquiera a su propia familia. Por eso, bueno, es un honor y le agradecemos el esfuerzo que ha tenido el señor Gorka por responder a nuestras preguntas y atendernos. Dicho esto, os dejamos ahora sí que sí con la entrevista y con los testimonios. Para empezar, ¿cómo llegas a ser árbitro y qué te motiva a seguir en una profesión tan expuesta? Bueno, para ser árbitro empecé queriendo ser entrenador de fútbol y cuando vi que no era lo mío, decidí apuntarme a un curso en el que te enseñan reglas del juego, te dicen las habilidades que necesitas para ser un buen árbitro, pues condición física, buena alimentación y demás. Y también te enseñan a gestionar bien los encuentros, a tratar con las personas, sobre todo entrenadores, delegados y jugadores. Te enseñan a tomar decisiones rápidas bajo presión. Y lo que más me motiva a seguir en esta profesión es, bueno, profesión yo la veo como un hobby realmente, pero lo que más me motiva es la escalabilidad que hay, la meritocracia, el hecho de seguir cada día mejorando, haciendo mejores partidos, teniendo mejores informes cada vez que vienen a informarme, mejorar en las pruebas físicas, que los jugadores al final vean que cada vez hay un árbitro mejor. Desde dentro del campo, ¿sientes que el respeto hacia la figura arbitral ha empeorado con los años? Desde mi punto de vista, en los últimos años siento que la figura hacia el árbitro ha mejorado mucho. No solo la figura de, bueno, el respeto hacia la figura de árbitro, sino ya el respeto a nivel deportivo, yo creo que ha mejorado. Hoy en día no es normal una situación en la que haya una pelea en un partido, que tengan que sacar a un árbitro escoltado a la policía. Es cierto que ha habido casos y siempre va a haber, pero no es lo normal, no es lo de todas las semanas, puede pasar puntualmente.
Y siento que en ese aspecto, la verdad es que no es que haya empeorado, es que ha mejorado bastante. Los árbitros, bueno, al final sois uno de los colectivos más señalados del fútbol. ¿Cómo afecta a nivel personal y mental la presión constante y los insultos? Pues bueno, dentro del colectivo arbitral, muchas veces no es miedo, pero sí que es verdad que genera cierta inseguridad, que yo confío 100% en la profesionalidad de todos mis compañeros y para mí personalmente yo no tengo miedo a señalar ninguna decisión contra nadie. Nunca me he tenido que ver en una situación en la que, "Buah, es que igual o pito este penalti o es que me van a pegar", o ese tipo de situaciones. Yo nunca me he tenido que ver en esa situación, gracias a Dios, y si me viese, igualmente seguiría señalando las decisiones que veo, sin miedo alguno. Sobre todo a equipos que pueden tener, pues bueno, eso, jugadores que son más calentados que otros, que aficionados que son agresivos, violentos. Yo siempre, y yo confío en que todos mis compañeros siempre van a tomar la decisión más justa. El videoarbitraje, o más conocido como el VAR, ha cambiado la forma de arbitrar. ¿Ha mejorado la justicia en el fútbol o ha añadido más presión y polémica? El VAR ha cambiado la forma de arbitrar en el sentido en el que las competiciones profesionales son más justas, más precisas, pero desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, nunca he utilizado el VAR y no creo que nunca haya a utilizarlo, pero desde mi punto de vista me parece que desautoriza la opinión del árbitro. ¿Por qué? Porque al final, dentro del deporte, los jugadores se van a equivocar, van a fallar, los entrenadores también, los delegados, los auxiliares y todos los miembros del cuerpo técnico, jugadores, incluso aficionados, siempre se van a equivocar. Y yo creo que el error del árbitro tiene que tenerse en cuenta también en un partido. El fútbol no tiene que ser perfecto, no tiene que ser preciso. Y además, yo creo que se utiliza como herramienta para crear más polémica y dar más cosas para debatir después del partido en programas de televisión y que si esto es acertado, que si no, el VAR ha dicho esto, el VAR ha dicho lo otro. Entonces, desde mi punto de vista, es cierto que hay que ir evolucionando el arbitraje, como tiene que ir evolucionando el fútbol, como tienen que ir evolucionando todos los deportes y industrias del mundo. Y me parece bien porque le da su plus de justicia, pero también desautoriza las decisiones del árbitro y se ha visto que el VAR tampoco es un 100% preciso. Bueno, ahora quería preguntarte, ya que tú también has estado en categorías inferiores, ¿se producen actitudes de odio, insultos o falta de respeto hacia el arbitraje, como podemos ver a nivel más profesional? En categorías inferiores siguen habiendo actitudes de odio, insultos, amenazas, incluso agresiones, y se ve. Eso a nivel nacional se ve casi una vez cada mes o 2 meses. Se ve en redes sociales una situación en la que o bien a un árbitro lo han agredido o ha tenido que suspender un partido por amenazas, sobre todo árbitros menores que son los que se encargan del fútbol escolar. En lo personal, a mí en fútbol escolar me han pasado situaciones que no se las desearía a nadie, que me haya tenido que sacar la policía escoltada de un campo, que un aficionado haya bajado a agredirme y luego a medida que vas ascendiendo ya tienes más seguridad. ¿Por qué? Porque tienes ya un cuerpo técnico que se tiene que encargar de protegerte y sigues ascendiendo y ya tienes a cuerpos de seguridad que van a defenderte. Entonces yo creo que donde más expuesto está la figura del árbitro es en categorías escolares o inferiores en general, juveniles, cadetes, porque es cuando no hay medidas de seguridad hechas para los árbitros. ¿Crees que jugadores y entrenadores son conscientes del ejemplo que dan cuando protestan constantemente? Bueno, yo creo que los jugadores y los entrenadores, sobre todo los profesionales, son plenamente conscientes de lo que hacen cuando protestan y son plenamente conscientes de la cantidad de personas que les ve. Y sí que es cierto que eso se ve repercutido a nivel de equipos de fútbol base, de chavales de 16, 17 años que ven a, me lo invento, Vinicius Junior protestar y las mismas protestas que utiliza el jugador profesional las van a utilizar ellos en el partido el fin de semana. Y eso yo lo llevo viendo los 5 años que iba arbitrando y es una realidad. Yo creo que son plenamente conscientes y, sinceramente, me parece que la liga o las competiciones europeas deberían de ser muchísimo más conductistas en el sentido de sancionar mucho más fuerte a jugadores que tienen que ser expulsados por insultos, por protestas reiteradas y demás. ¿Existe un miedo que digamos dentro del colectivo arbitral, pues al señalar ciertas actitudes o sancionar a determinados equipos o jugadores? Pues bueno, dentro del colectivo arbitral, eh,
muchas veces no es miedo, pero sí que es verdad que genera cierta inseguridad, que yo confío 100% en la profesionalidad de todos mis compañeros y para mí personalmente yo no tengo miedo a señalar ninguna decisión contra nadie. Nunca me he tenido que ver en una situación en la que, es que igual o pito este penalti o es que me van a pegar o ese tipo de situaciones. Yo nunca me he tenido que ver en esa situación, gracias a Dios, y si me viese, igualmente seguiría señalando las decisiones que veo, sin miedo alguno. Sobre todo a equipos que pueden tener, pues bueno, eso, jugadores que son más calentados que otros, que aficionados que son agresivos, violentos. Yo siempre, y yo confío en que todos mis compañeros siempre van a tomar la decisión más justa. Y desde tu experiencia, ¿el fútbol protege más al espectáculo que a las personas que lo hacen posible? ¿O es al revés? Pues desde mi experiencia, efectivamente, el fútbol protege más al espectáculo que a las personas que lo hacen posible, en el aspecto de que, pues, ya solo desde cómo se crean las normas, se crean para que el juego sea lo más ágil, lo más rápido posible, para que no solo que sea lo más justo, sino que sea lo más agradable de ver para la audiencia. Entonces, yo creo que el fútbol en sí es el mejor deporte del mundo y el peor en muchos aspectos. ¿Por qué? Pues bueno, desde mi experiencia como árbitro, que es un punto de vista bastante alternativo al del 90% de las personas que participan en el fútbol, yo creo que estamos demasiado expuestos. ¿Por qué? No solo árbitros, también jugadores, entrenadores. Al igual que cuando un árbitro se equivoca, sale en todas las noticias, también cuando un entrenador lo hace mal, siempre se le tacha de que está haciendo las cosas mal y sale en todos los medios de comunicación. Y los futbolistas lo mismo. Entonces, yo creo que lejos de disfrutar el deporte, lo que se hace es monetizar la polémica, monetizar las críticas y, sinceramente, para mí eso atenta contra los valores del deporte. ¿Qué cambios crees que ayudarían a mejorar la relación entre árbitros, jugadores y aficionados? Yo creo que el cambio que más ayudaría a mejorar la relación entre árbitros, jugadores y aficionados sería educar a las personas individualmente al respeto y a los valores. Cada vez vemos más campañas en campos de fútbol territoriales, pues eso, en contra de la violencia y a favor del respeto y la deportividad. Y para mí es muy importante, ¿por qué? Porque yo lo que he visto es que de hace 10 años aquí, el respeto ya no solo hacia los árbitros, sino hacia los rivales, hacia los jugadores, hacia entrenadores y aficionados, ha ido aumentando exponencialmente. Y sinceramente yo hoy en día puedo decir que yo voy a muchos campos con total seguridad de que voy a salir de ahí agradecido por los entrenadores, a veces incluso pues te invitan a tomar algo al final del partido o demás. Y sinceramente yo lo que creo que ha ayudado a ir mejorando poco a poco es el educar a las personas individualmente, no de forma colectiva. Y cuanto más eduquemos a los chavales desde pequeños a tener valores y demás, yo creo que más exponencialmente va a crecer el respeto. Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de Gorka Intriago. De nuevo decirle que muchas gracias por haber participado en este episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No os olvidéis, como repetimos siempre en nuestros vídeos, seguirnos en nuestra cuenta de YouTube y en TikTok para enteraros de este nuevo podcast, que estamos subiendo episodios poco a poco. Así que nada, muchas gracias, seguirnos y nos veremos en el siguiente episodio de este podcast.